Es bien raro que vengas al Perú sin cobrar. Ese es un primer dato curioso. Nos vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con Enrique Castillo. Él es periodista y columnista. Bienvenido, Enrique, a Exitosa Perú. Karina, muy buenas tardes. Gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la invitación y tenemos tanto que hablar sobre la coyuntura política y quiero saber lo que tú piensas. Lo primero que me había llamado la atención es la contratación de esta asesora internacional. Han dicho que no es contratación. Yo lo primero que quisiera saber es, primero, si hay frutos sobre esta guía que le ha brindado una asesora. Hasta donde yo sé, los asesores cobran, ¿no? Han dicho que no cobra. Fabre cobraba una millonada. Ahora resulta que esta señorita, asesora política internacional, muy conocida, no cobra. Gratis nomás. Y lo que ha dejado saber en las entrevistas que ha dado es que el presidente Castillo sí se ha dado cuenta que necesita rodearse de personas que sepan de gestión. Pero no veo pues el resultado de esas conversaciones. ¿Cómo analizas eso? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, es bien curioso que efectivamente sea una persona que ha entrado varias veces a Palacio, que viene desde Colombia, teniendo oficinas y asesorías, dice, en otros países también. Es bien raro que vengas al Perú sin cobrar. Ese es un primer dato curioso. El segundo tema es qué tipo de asesoría le está dando al presidente. Porque lo que sí es notorio, como bien tú apuntas, es que el presidente parece no resolver ningún problema, tomar ninguna decisión, ni hacer caso a ningún consejo. Lo tercero es que el presidente ha tenido muchos de estos discursos de que sí necesita asesoría, que se ha dado cuenta de que efectivamente necesita ayuda en la gestión durante muchos pasajes de su presidencia a lo largo de estos 10 meses. Sin ir muy lejos, remitámonos a la reunión que tuvo con Monseñor Barreto y con el secretario general de Transparencia, a quienes también les dijo que sí, que estaba necesitando de la agenda, de una agenda a través del Acuerdo Nacional. También en las entrevistas, aquellas que dio en el mes de diciembre, dijo que efectivamente había estado rodeado de gente que no era de su confianza y que le habían traicionado. Entonces ese es un discurso que el presidente tiene a lo largo de muchos pasajes de su presidencia, que parece que le dice, le cuente ese cuento a todos, ¿no es cierto? Y no admite ningún consejo de nadie. Pero otra vez, lo curioso es cómo tiene espontáneos o espontáneas que vienen al Perú, hacen el viaje, no cobran, y qué tipo de consejo dan. Lo que se ha leído de lo que esta consultora ha dicho es que pues tiene admiración por el presidente, por su discurso, por su identificación con el pueblo. O sea, es bien raro. Tanto el presidente como ella parecen estar en otro país y en otra presidencia y en otro tipo de asesoría, ¿no? Sí, porque lo ha calificado como un líder sindical, social, y lo que se ve alrededor, es decir, cuando uno asesora a alguien, cuando uno conoce a alguien, se puede dar cuenta, percibir inmediatamente, como lo hizo Fernando del Rincón, cuando viene y entrevista, cuando uno es asesora política, se le prenden las lucecitas rapidito, ¿no? Entonces te das cuenta de los problemas de corrupción que hay, te das cuenta cómo se expresa el presidente, te das cuenta de todo el ambiente que hay en un país donde se le está cuestionando, ¿o no es así? ¿O me equivoco? Bueno, pero es que también, a ver, lo primero, como digo, es saber cómo ella gasta su dinero sin cobrar, ¿no es cierto? Gasta su dinero y bien. Es decir, ¿qué está buscando? ¿Notoriedad? Dice que la invitaron de la Cámara de Lima para darle un premio y que ahí aprovechó, pero yo no sé si le dijeron ven y quédate una semana más, ¿no? Eso no se sabe. No se sabe, pero igual, ¿no es cierto? Lo segundo es que normalmente los asesores guardan un perfil muy bajo, ¿no? Ahí radica justamente el éxito de su gestión. Lo segundo es que, lo tercero es que habría que saber
en todo caso, qué tipo de consejos le ha pedido el presidente. Pueden ser desde consejos para hacer una buena gestión, lo cual dificulta porque, o en todo caso, él no le hace ningún interés al asunto porque no mejora, o de repente los consejos son cómo durar en medio de esta crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para seguir durando, no importa cuánto, sin tener que contestar a la justicia, sin tener que darle explicaciones a la prensa, sin tener que hablarle al país? De repente los consejos van por ahí, de repente alguien le puede haber dicho al presidente, hágase el muertito, que ya viene el partido del repechaje, ahí va a lograr usted una semana más. De repente los consejos son para durar y no para hacer una buena gestión, ¿no? Bueno, yo te escuchaba y justamente decía, en cualquier momento me dices, hágase el muertito, que eso era lo que le iban a decir. Pero igual llama la atención, por supuesto, de que alguien venga, invierta su tiempo, que se pase horas hablando con alguien y que no se ve el contexto. Y además que sean en momentos claves, ¿no? Como que va a hablar Samir Villaverde, que se habla de la tesis, donde las papas queman. Además hay otra cosa, Karina. Normalmente los asesores suelen entrar a resolver problemas de una gestión al comienzo de una gestión o en medio de una crisis, cuando la crisis tiene una salida. Y sucede que los asesores vuelan cuando ya la crisis es o terminal o crónica y es muy difícil que se pueda resolver. Recordemos que Martín Vizcarra tuvo un asesor igual que desapareció y se fue a la Argentina cuando las papas ya quemaban o cuando él sentía que Vizcarra no le hacía caso. Entonces, por eso es curioso que una asesora venga a tratar de tomar las riendas de la asesoría al presidente en un momento en el cual, como tú dices, está saliendo exactamente todo lo contrario a lo que podría pronosticar una buena gestión. Entonces, ahí la asesoría es seguramente, repito, cómo durar ante una crisis terminal, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Muy bien, y como tú bien remarcaste, el tema de los asesores es muy, muy complejo. Nosotros los periodistas, nos hemos demorado en ver quiénes son los asesores. ¿Te acuerdas con Fabre? Era tan escurridizo que nadie le atinaba o que nos costó en realidad dar con él por algún tiempo. Quiero saber tu opinión sobre el momento exacto que está pasando nuestro país en medio de de las transcripciones, los audios, lo que ha dicho Samir Villaverde, los 100 grandes y el papel de muertito del presidente de la República, que no da razón, no habla, no dice, no explica. Ahí hay, Karina, varias aristas. La primera es efectivamente esta situación en la cual Samir Villaverde está soltando todo lo que él tiene y en lo que él participó. Es decir, es obvio que se trata de una persona sumamente involucrada, ¿no es cierto? El haber pagado a un ministro es un delito. Entonces se trata de una persona que está sumamente involucrada en el tema. Lo que se nos viene a la cabeza es que esto es una venganza que se da dentro de lo que son pues los grupos de esta naturaleza, ¿no? Mafiosos que empiezan a vengarse y a sacar todo lo que tienen, que se lo tenían guardado y que lo habían grabado precisamente como un seguro de vida para cualquier momento. Entonces es obvio que cuando el presidente de la República no le brinda la protección a Samir Villaverde, Samir decide convertirse en colaborador eficaz. Lo mismo que pasó con otra colaboradora, ¿no es cierto?, que también sacó todo lo que tenía y sigue sacando todo lo que tenía, lo cual no sucede con Pacheco, ¿no es cierto? Es decir, Pacheco parece sí gozar de la protección presidencial, los sobrinos gozan obviamente de la protección presidencial, y ellos no dan la cara, no aparecen y no sueltan ningún tipo de documentación ni la filtran a los medios. Entonces hay un primer tema de esa naturaleza. Lo segundo es que se trata de información sumamente delicada y que involucra a el gobierno en general. O sea, eso es lo grave. Si se trata de un ministro de Estado o un exministro que hasta hace poco gozaba de la plena confianza del presidente y no escuchamos a nadie del gabinete decir nada, a nadie del gabinete renunciar, porque caray, han estado o financiando a través del MEF
o apoyando en los consejos de ministros las decisiones de este ministro involucrado en todas estas cosas, si son ciertas, ¿no es cierto? Entonces, si se corrobora esto, una primera pregunta que uno se hace es, ¿qué hacen los ministros que no renuncian, si se consideran personas honestas, decentes y que estaban por el país y no por estas vinculaciones con estos sectores? Entonces, ahí hay una pregunta que uno se hace con respecto al ministro de Economía, con respecto al canciller, con respecto a otros ministros, que no sé si van a estar dispuestos a quemar hasta el último cartucho para defender una gestión como esta. Lo otro es el silencio del presidente. Que el silencio del presidente, la verdad, es que no me sorprende, porque se trata de una actitud que el presidente ha tenido a lo largo de todo este tiempo. Primero, porque él no tiene la capacidad de enfrentar ni siquiera 3 minutos seguidos a la prensa, y lo hemos visto en las entrevistas que ha dado. Lo segundo es porque cómo dar explicaciones sobre tanta cosa que termina o involucrándolo o haciéndolo aparecer como una persona que ha permitido todas estas cosas. Entonces, ese es el otro tema. Después de decir de que el presidente no habla, no tiene explicaciones porque de repente habla y termina involucrándose más, por eso de repente no ha querido pues atender cara a cara al Ministerio Público, y también el ministro Silva hoy día no ha querido ir a la Fiscalía de la Nación a dar sus versiones, y también está la arista del Congreso de la República. ¿Qué le pasa al Congreso de la República? ¿Por qué no está ejerciendo su labor de fiscalización? ¿Por qué no llama al presidente? ¿Por qué no pide explicaciones? La PUS se está extendiendo por todos lados, pero ellos están intentando quedarse en su lugar. Porque lo que hay, Karina, es una posición sumamente egoísta del Congreso. Eso hay que decirlo claramente. La única institución que tiene en sus manos la solución a este problema, desgraciadamente, es el Congreso. Y digo desgraciadamente porque si otras instituciones tuvieran la solución, podríamos exigirles a otras instituciones que lo hagan. Pero el único que puede resolver esto con sus votos es el Congreso. No hay otra manera constitucional y democrática que esto se pueda resolver. Entonces, hay gente que incluso nos dice, oye, ustedes, la prensa, deberían hablar más, deberían decir más. Más de lo que se ha dicho, más de lo que se ha denunciado, más de lo que se ha revelado, claro. Es imposible. Todo sale, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resolverlo? La única institución que tiene esa capacidad es el Congreso. Y el Congreso no quiere resolverlo. O sea, digámoslo claramente, no quiere. Porque si quisiera, hace rato lo hubiera hecho, hubiera conseguido los votos, sea para la vacancia. Mira, ni siquiera puede conseguir las firmas para plantear la moción de censura al primer ministro, porque tiene miedo. O sea, es el miedo lo único que mueve al Congreso, el miedo a perder su curul. Así porque, es, miedo a perder, claro, ellos están evaluando frijoles, ¿no? La interpretación de que de repente censurar al primer ministro es perder una bala de plata, y con eso el presidente tendría la gran posibilidad de cerrar el Congreso con una nueva designación de un primer ministro cuestionable. ¿No es cierto? Entonces, no pueden conseguir las firmas, las están consiguiendo a duras penas, ya están en 20, 21, 22, pero de una en una, cuando en otras circunstancias un primer ministro hubiera caído en la primera. Pero entonces no tienen para la vacancia tampoco. Me estás diciendo que es el miedo a perder el sueldo, es el miedo a perder la curul, es el miedo a quedarse sin chamba por encima de los intereses del país. Bueno, no hay otra explicación. Claro, salvo que ellos conozcan otros intereses que nosotros no conocemos. Yo no encuentro una razón, una explicación para que mientras el país escucha todo lo que está escuchando, ve todo lo que está viendo, un Congreso no tome la decisión de poder, insisto, censurar a un primer ministro, censurar a ministros. ¿Acaso censuraron al ministro Silva, al exministro Silva? No, el fujimorismo no lo hizo. Exitosa. Y todos sospechaban todo esto que estamos ahora confirmando. Entonces, en 10 meses han censurado a 3 ministros, cuando habían muchísimos más que merecían ser censurados. El presidente, hoy todos lo dicen, merece ser vacado. Y sin embargo el Congreso de la República está mirando a otro sitio. El Congreso no ha vuelto a presentar moción de vacancia, teniendo ahora
muchísimas más razones de las que tenía en noviembre, diciembre. Hoy tiene muchísimas más razones, tiene muchísimas más justificaciones políticas para un juicio político como es la vacancia. No necesitas pruebas instrumentales, no necesitas testimonios. Lo que estamos viendo es simplemente un presidente o que ha sido un incapaz total para poder manejar el gobierno y nombrar a gente competente, o que ha sido parte lamentable de una situación irregular que se está destapando cada día. Entonces, en una circunstancia como esa, y dado que el Congreso no necesita de temas jurisdiccionales, sino simplemente de cuestiones políticas, no se entiende cómo hasta ahora no toma la decisión. Y es miedo a dos cosas: miedo a perder su curul y miedo también a que una vez que ellos vaquen al presidente, la gente diga, no, tú también te vas. Claro, ese es el miedo. Claro. En realidad, yo creo que muchas de las marchas que se están sucediendo no deberían estar dirigidas a Palacio de Gobierno, no deberían estar dirigidas a pedirle al presidente que renuncie, porque el presidente no va a renunciar nunca. Deberían estar dirigidas al Congreso, a exigirle que cumpla su rol político, que cumpla su rol que debe asumir. O sea, eso es lo que debería ocurrir. Porque, a ver, las investigaciones fiscales van a demorar, ¿no es cierto? Así es el trabajo de la Fiscalía. Así es, tiene que corroborar, y eso demora un montón de tiempo. Y por eso quizá es que no ves a todo el país en esas marchas. Primero, porque están exigiendo que se vayan los dos. Dos, porque no se ven representados en las personas que están allí, porque representan pues al Congreso de la República y a la clase política desgastada. Muy bien, Enrique. Y eso, sí, Karina, finalmente, simplemente para decirte que creo que la gente no va porque así como piensa que se vayan todos, lo que la gente piensa es todos son lo mismo. Así es. Entonces no apoya a ninguno. Así es, hasta que vea un cambio real, la gente va a seguir esperando que se vayan todos, con los que van a hablar, con el Congreso, con Castillo, y va a esperar que esto sea así. ¡Jua! Como que venga un olón, la ola de Villarán, y se lleve toda la arena. Muchas gracias a Enrique Castillo, periodista, por estar aquí explicándonos su punto de vista.